Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Cómo salir del pozo de Andrés Oppenheimer. Las nuevas estrategias de los países, las empresas y las personas en busca de la felicidad. Espero que esta lectura les esté gustando. Los invito y las invito a que me dejen sus comentarios, que la compartan, que le den like y que me sigan en mi Instagram. Martes y jueves estoy haciendo unos en vivo que se llaman 5 minutos de psicoanálisis para la vida cotidiana. Estamos en el capítulo número 2 que se llama Dinamarca, el éxito y fracaso de los países escandinavos. El dinero no hace la felicidad, pero ayuda mucho. Y el día de hoy vamos a leer La seguridad económica elimina el estrés. La confianza social es una clave de la felicidad nórdica. Las bibliotecas públicas confían en que no te vas a robar un libro. ¿Y cuál es el secreto de la confianza entre los daneses? La seguridad económica elimina el estrés. Mi primer entrevistado tras salir del Museo de la Felicidad en Copenhague fue Pelle Dragsted, de 46 años, el exparlamentario e ideólogo de la Alianza Rojiverde, conocido como uno de los más izquierdistas de la legislatura durante su gestión. Dragsted acababa de escribir un libro titulado El socialismo nórdico, donde exalta el modelo del estado de bienestar social de los países escandinavos como un ejemplo para el mundo. Tenía gran curiosidad por hablar con él para averiguar qué significa ser un socialista en Dinamarca y preguntarle qué pensaba sobre la felicidad de los daneses. Dragsted se acababa de retirar provisoriamente del Parlamento. No es bueno que los legisladores nos quedemos en nuestro puesto por más de 2 ciclos electorales, de manera que decidí tomarme un sabático antes de regresar. Me dijo, como muchos daneses es un hombre delgado, atlético, con la cabeza rapada, vestido con jeans, camisa y saco negros. Habíamos quedado en comer un sándwich en la cafetería del Parlamento a las 12:30 y me dio una rápida visita guiada por el edificio antes de sentarnos. Uno de los detalles en que se detuvo fue un fresco pintado en una de las paredes, en que el artista se había divertido escondiendo dibujos de pequeños caracoles en medio de figuras geométricas para simbolizar la lentitud con que suelen moverse los legisladores para ponerse de acuerdo y aprobar leyes. Cuando le pregunté qué significaba ser un abanderado de la izquierda en Dinamarca, sonrió un poco y me admitió que las diferencias entre la izquierda y la derecha en el país son mínimas. Por lo general se reducen a temas como la migración y a casos específicos relacionados con los derechos laborales, como dejar entrar a Amazon o a Uber al país. En ambos casos el voto por el no había ganado en el Parlamento, porque estas empresas no se habían comprometido a cumplir las leyes laborales exigidas por los poderosos sindicatos daneses. Dragsted había apoyado entusiastamente la decisión, argumentando que en Dinamarca hay empresas locales muy buenas que hacen lo mismo que Amazon y Uber y cumplen con los convenios sindicales en lugar de tratar de evitarlos, pretendiendo que sus trabajadores no son fijos, sino independientes o contratistas. Dragsted determinó que si una empresa no es competitiva tiene que cerrar, pero todas tienen que competir bajo las mismas reglas. En general, aunque ha habido varias privatizaciones de empresas estatales ineficientes en años recientes, hay un consenso en la sociedad a favor de mantener el llamado estado de bienestar, señaló. En Dinamarca la gente paga una de las tasas de impuestos más altas del mundo, un promedio de más de 50% del salario, pero lo hace gustosamente porque recibe servicios estatales de primera. A cambio de sus impuestos, cada danés recibe un subsidio estatal por 2 años con 90% de su sueldo si llega a ser despedido. Salud y educación gratuitas, 6 semanas de vacaciones más feriados y licencias por enfermedad y de maternidad o paternidad de 1 año. Ni siquiera hay grandes diferencias entre la izquierda y la derecha en materia de política exterior. Cuando le pregunté a Dragsted si su partido apoyaba los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, sonrió y me dijo, por supuesto que no. Agregó con la mayor naturalidad, hemos sido oficialmente críticos de Cuba por ser una autocracia, aunque también criticamos el embargo de Estados Unidos. Lo mismo criticamos en Venezuela y en Nicaragua apoyamos oficialmente a la oposición. Contrariamente a lo que sostienen muchos economistas ortodoxos, Dragsted afirma que el modelo de estado de bienestar de los países escandinavos no está colgado de un alfiler ni es insostenible. Todo lo contrario, más seguro. La realidad contradice la idea de la derecha en otras partes del mundo, de que los países escandinavos no vamos a poder mantener nuestros subsidios sociales, me dijo Dragsted.
Por el contrario, la economía de los países nórdicos es muy competitiva y tenemos las mayores tasas de empleo de Europa y la mayor equidad social. Aunque la población de Dinamarca no llega a los 6 millones de habitantes, tiene la compañía de carga naviera más grande del mundo, Maersk. La empresa tiene oficinas en 130 países y más de 83,000 empleados a nivel mundial. Otras empresas danesas como la farmacéutica Novo Nordisk y la cervecera Carlsberg también tienen operaciones en varios países y Dinamarca es uno de los líderes mundiales en productos porcinos y pescados envasados. Suecia tiene a IKEA y Spotify en muchas otras. Noruega tiene a Telenor. Es cierto que tenemos algunos de los subsidios sociales más altos del mundo, pero también es cierto que estamos entre los países más competitivos, reiteró. Yendo al tema de la felicidad, cuando le pregunté a Dranstedt si cree que los daneses son realmente más felices que otros, respondió que muy probablemente así sea. El motivo es relativamente sencillo, tenemos seguridad económica. Me dijo encogiéndose levemente los hombros. No vives preocupado de cómo vas a pagar tu cuenta hospitalaria si te enfermas, no vives preocupado de cómo vas a pagar la renta de tu casa si te despiden, no vives preocupado de cómo vas a pagar la educación de tus hijos, no vives preocupado de que alguien te asalte en la calle. Todo esto te permite vivir más relajado y supongo más feliz. Todo eso era cierto, incluso el hecho de que Dinamarca tiene muy bajas tasas de criminalidad. Durante mi estadía en el país vi gran cantidad de mujeres caminando solas por las calles semidesiertas hasta altas horas de la noche, ensimismadas, escuchando los audífonos de sus celulares sin prestar la menor atención a lo que pasaba a su alrededor. Hay pocos asaltos callejeros. Tanto es así que un ex primer ministro de Dinamarca, Poul Nyrup Rasmussen, había bromeado que es muy raro ver a un danés con un cuchillo en una mano sin que tenga un tenedor en la otra. Mientras terminábamos de comer un exquisito sándwich de salmón sobre pan negro tostado, le comenté a Dranstedt sobre mi sorpresa de las pocas horas que trabajan los daneses. ¿Cómo puede ser que le vaya tan bien a un país donde la gente trabaja tan poco? Le pregunté. Dranstedt me respondió que las cifras de la OCDE sobre el promedio de horas de trabajo en cada país son engañosas, porque no tienen en cuenta que en Dinamarca, por ejemplo, hay muchas más mujeres que trabajan que en otros países, de manera que si uno calculara horas de trabajo por núcleo familiar, el promedio de Dinamarca sería superior al de muchos otros países, me aseguró. En realidad, en la mayoría de las profesiones los daneses trabajan 37 horas por semana, tal como lo estipulan sus convenios laborales negociados por sus sindicatos, agregó. Acto seguido, pocos minutos antes de las 2 de la tarde, Dranstedt me dijo con una sonrisa traviesa que lo perdonara, pero tenía que irse a su clase de karate. Resulta que 2 veces por semana en el Parlamento había clases de karate, en las que él y otros legisladores y exlegisladores practicaban por 2 horas, junto con sus asistentes y otros empleados de la legislatura, hombres y mujeres aficionados a ese deporte. ¿Cómo? ¿Me está diciendo que usted, el ideólogo del partido más izquierdista del Parlamento, practica karate con los legisladores de la derecha? Le pregunté asombrado. Sí, desde hace varios años, sonrió y sacó su iPhone para mostrarme con orgullo una fotografía de él al lado de 2 legisladores de derecha, posando para la cámara tras finalizar una sesión de karate. ¿Y no se matan entre ustedes? Le pregunté. No, respondió un tanto divertido, somos compañeros de karate y así lo tomamos. A las 2:05, Dranstedt tomó su bolso de gimnasio, nos despedimos prometiendo quedar en contacto y salió corriendo a su clase de karate. Al partir me quedé pensando si no sería buena idea también organizar clases de karate en los parlamentos de nuestros países para crear relaciones personales entre adversarios políticos y empezar a reducir la polarización. Probablemente al principio habría muchas costillas rotas y patadas en los genitales, pero quizás valdría la pena hacer el experimento. La confianza social es una clave de la felicidad nórdica. Una de las salitas del Museo de la Felicidad que me llamó especialmente la atención fue la dedicada a la confianza. Sus materiales explicativos argumentaban que la confianza en los demás, incluyendo los desconocidos, es uno de los principales secretos del éxito del modelo escandinavo. En efecto, según me dijeron después varios de mis entrevistados, los daneses por lo general confían en el gobierno, en los políticos y en los expertos, y por eso no se quejan demasiado de pagar los impuestos más altos del mundo. Curioso por entender mejor este fenómeno, contacté a Gert Tingard Svendsen, profesor de la Universidad de Aarhus
y autor del libro Trust, Confianza. Como Aarhus, la ciudad donde vive, queda a 3 horas en auto desde Copenhague, quedamos en vernos a medio camino, en la biblioteca pública de la ciudad de Middelfart, a 2 horas de Copenhague, de manera que alquilé un auto por el día y fui a verlo allí. Sentados en la cafetería de la biblioteca, Svendsen me contó, como ejemplo de la confianza social de Dinamarca, una anécdota de lo que le había pasado a él mismo hacía poco. Había perdido su billetera con 400 euros y sus tarjetas de crédito en el aeropuerto de Billund, en el centro del país, de regreso de un viaje de trabajo. Yo ni había notado que había perdido la billetera hasta que escuché mi nombre en el sistema de altavoces del aeropuerto, pidiendo que me acercara a la caseta de información. Cuando llegué allí y pregunté qué estaba pasando, me preguntaron si había perdido mi billetera y recién ahí me di cuenta. El empleado me pidió mi nombre para asegurarse de que era mía y me la entregó con todo el dinero y las tarjetas dentro. Svendsen le preguntó al funcionario de la caseta de información si podía darle el nombre de la persona que había devuelto la billetera para agradecerle, pero el empleado dijo que la persona se había marchado sin dejar su nombre. Era un acto de civilidad natural que no requería agradecimientos, me explicó el profesor. La confianza social es la mina de oro que podría explicar nuestros inusualmente altos niveles de riqueza y felicidad, me dijo Svendsen, citando estudios que muestran que en Dinamarca la gente confía en los desconocidos más que en ningún otro país. Noruega, Finlandia y Suecia también figuran en los primeros lugares de confianza social, agregó. En muchos lugares del interior de Dinamarca, aunque no en la capital, la gente deja sus bicicletas en las aceras sin candado y no cierra con llave las puertas de su casa. También hay puestos de frutas y verduras a la vera de los caminos, donde no está presente ningún vendedor. Durante los meses de verano los vendedores dejan frutos rojos, miel y otros productos con sus respectivos precios a un costado de la ruta, y la gente simplemente paga dejando su dinero en un recipiente o transfiriéndolo electrónicamente con su teléfono celular. Si quisieras, podrías llevarte toda la comida sin pagar, me dijo Svendsen. Asimismo, los jóvenes aprenden desde niños a no copiarse en los exámenes ni en sus tareas escolares. Yo enseño en la universidad desde hace casi 30 años y nunca he tenido un solo caso de un estudiante que haya copiado en un examen o que haya plagiado un texto para un trabajo escrito. Son cosas que sencillamente no pasan aquí, me aseguró. Pero, ¿cómo se traduce la confianza social en desarrollo económico o en felicidad?, le pregunté. Svendsen respondió que quizá el mejor ejemplo de eso era lo que estaba pasando en ese preciso instante en el mundo y en Dinamarca con la pandemia del COVID-19. Estábamos a fines de agosto de 2021 y Dinamarca era uno de los países con mayor vacunación y menos muertes por coronavirus en el mundo. En efecto, una de las cosas que más me había sorprendido al llegar a Dinamarca era que los daneses no usaban cubrebocas en las calles, ni dentro de los restaurantes. El taxista que nos había llevado a la ciudad del aeropuerto no llevaba cubrebocas, y viendo que yo lo tenía puesto, me dijo que podía quitármelo porque el gobierno ya no lo estaba requiriendo. Dinamarca ya había llegado a la inmunidad colectiva. 72% de los daneses ya habían recibido 2 dosis de vacunas contra el COVID-19, frente a 51% de los estadounidenses, 31% de los argentinos y 25% de los mexicanos en ese momento. A diferencia de lo que pasaba en Estados Unidos y otros países, donde había muchos grupos antivacunas y la gente desconfiaba de los políticos y los expertos, los daneses habían confiado en lo dicho por su gobierno y se vacunaron. El secreto del éxito del combate al coronavirus en nuestros países ha sido la confianza, aseveró Svendsen. Como para reforzar su argumento, añadió que Dinamarca había logrado comprar 1.5 millones de vacunas Pfizer, suficiente para más de un tercio de su población adulta, que le correspondían a Rumanía, pero que los rumanos no habían usado porque la gente no confiaba en su gobierno. De manera que la administración danesa adquirió ese lote y los ciudadanos se las aplicaron de inmediato. Prácticamente todos los académicos y políticos con quienes hablé en Dinamarca coincidieron en que la confianza social es la piedra fundamental del modelo nórdico y la felicidad de los escandinavos. Las bibliotecas públicas confían en que no te vas a robar un libro. Cuando ya se estaba poniendo el sol y era hora de regresar a nuestras respectivas ciudades, decidí poner a prueba la premisa de que los daneses confían en los desconocidos, y le pedí a Svendsen si podíamos subir a la biblioteca y averiguar si podía sacar un libro para llevarlo sin dejar un documento de identidad o una tarjeta de crédito.
El profesor aceptó el desafío, aunque por la seriedad de su rostro no parecía del todo convencido de que el experimento le saldría bien. Subimos un piso y después de mucho buscar, casi todos los empleados ya se habían ido. Encontramos a un funcionario que estaba juntando sus cosas para irse a casa. Cuando Svensson le preguntó cuál era el requerimiento para poder llevarse un libro de la biblioteca, el bibliotecario respondió que había que llenar un formulario con el nombre, fecha de nacimiento y número de documento de identidad. Y si uno no tenía una identificación a mano para mostrar, no importaba, bastaba con poner el número de esta en el papel, respondió el empleado. Svensson se despidió del bibliotecario y me dijo con una sonrisa triunfal, saboreando su victoria: si quisieras, podrías poner cualquier número de documento y llevarte un libro a tu casa. La biblioteca confía en que no te vas a robar un libro. Antes de despedirnos, le hice la pregunta del millón: ¿cómo se construye la confianza social? ¿Cómo hacer que la gente confíe en los políticos y en los gobiernos, cuando en muchos de nuestros países no han hecho más que robar o mentir? Svensson respondió, no muy sorprendentemente, que la clave es eliminar la corrupción, porque cuando hay corrupción se rompe el contrato social entre el pueblo y sus gobernantes. Y la mejor manera de combatir la corrupción es creando agencias supervisoras independientes del gobierno que vigilen el comportamiento de los funcionarios públicos. Sin confianza social que incluya a los gobernantes y a los expertos, no hay país que pueda funcionar, señaló. La propia Dinamarca había sido un país muy corrupto, hasta que el rey Frederick III, en el siglo XVII, que era luterano, empezó a luchar contra este vicio para poder crear un ejército más fuerte, que pudiera reconquistar lo que hoy es el sur de Suecia. Y esa cruzada contra la corrupción continúa hasta el día de hoy. De acuerdo con Svensson, aunque la prosperidad económica es un factor importante para explicar la confianza social, el mejor consejo para cualquier país que quiera aumentar su reserva de confianza social es mejorar la calidad de sus instituciones para combatir eficientemente la corrupción, concluyó. ¿Cuál es el secreto de la confianza entre los daneses? Para entender más sobre el alto grado de confianza que se tienen entre sí los daneses, fui a ver a uno de los políticos más conocidos del país, el parlamentario de centroderecha, exministro de Educación, exministro de Cultura y exministro de Asuntos Europeos, Bertel Haarder. A los 76 años, delgado y en excelente estado físico, nada todos los días a las 6 de la mañana en el océano. Haarder va diariamente al Parlamento en bicicleta, en traje y corbata bajo su abrigo impermeable para protegerse de la lluvia. Haarder es una institución en la política danesa, entre otras cosas porque encabezó sus diversos ministerios durante un total de 22 años y porque en 2021, además de ser miembro del Parlamento, ocupó el cargo de presidente del Consejo Nórdico. Haarder me recibió en su casa, una vivienda relativamente pequeña pero moderna. Cuando entré, ya bien adentrado en la sala de estar, una mujer me dijo en un inglés entrecortado y con un gesto de mano que no había problema, que podía quedarme con los zapatos puestos. Me quedé un tanto paralizado y sin saber qué hacer porque me había olvidado que en varios países escandinavos es costumbre quitarse los zapatos cuando uno entra a la casa. Pero el daño estaba hecho, de manera que le agradecí lo mejor que pude y subí las escaleras hacia un segundo piso donde me esperaba el legislador. En la pequeña sala donde lo encontré había plantas por todas partes, paredes llenas de cuadros y amplios ventanales que daban a un jardín arbolado. ¿Está de acuerdo en que la confianza es uno de los principales factores de la felicidad de los daneses? ¿O esa es una especulación académica?, le pregunté. Por supuesto que estoy de acuerdo con eso. Los daneses creemos en nuestros políticos y creemos en nuestros expertos. Por eso tenemos uno de los niveles de vacunación contra el COVID-19 más altos del mundo. Y la confianza es un buen indicador del nivel de felicidad de un país, porque cuando hay confianza en los demás, la gente se siente más segura. Haarder me recordó un hecho ocurrido en 1997, pero que me fue mencionado por muchos daneses y sigue siendo un motivo de conversación nacional, varias décadas después. Ese año, una actriz de Dinamarca que estaba estudiando teatro en Nueva York, llamada Annette Sorensen, que entonces tenía 30 años, había dejado a su bebé de 14 meses en un cochecito en la acera mientras ella cenaba con el padre de la niña dentro de un restaurante, como suelen hacerlo las mujeres en Copenhague. Para su enorme sorpresa, al poco rato llegó la policía, arrestaron a Sorensen y al padre de la niña y se llevaron a la bebé bajo custodia del Servicio de Protección de Menores. Sorensen argumentó sin éxito que ella estaba en la ventana observando a la niña y que eso era una costumbre en Dinamarca, pero los policías no le creyeron. El caso generó titulares en el New York Times y el New York Post en ese momento y derivó en una batalla judicial tras la que Sorensen finalmente logró salir de prisión,
después de 36 horas y recuperó a su hija dentro de 4 días de separación. Posteriormente, Sorensen contrademandó a la ciudad de Nueva York, argumentando que había actuado de buena fe, de acuerdo con las costumbres de su país. Luego de un debate internacional sobre la mejor forma de criar a los hijos, un jurado neoyorquino le adjudicó $66,000. El caso, que volvió a las primeras planas cuando Sorensen escribió un libro sobre su dramática experiencia varios años después, ilustra la confianza nata que tienen los daneses en las personas, aunque no las conozcan, me dijo Harder. Hay varios motivos para explicar el alto grado de confianza entre los daneses y entre los nórdicos en general, continuó explicando Harder. El más obvio es el clima, que hace que la gente tenga que ayudarse entre sí para poder enfrentar los largos inviernos. Si tu carro se queda varado en la ruta durante una nevada y el próximo auto en pasar no se detiene para ayudarte, estás acabado. Sabiendo eso, lo más probable es que si ves un auto detenido en la ruta te detengas y le preguntes en qué puedes ayudar. Esa necesidad de ayuda mutua crea una confianza social natural y espontánea. En el caso específico de Dinamarca, otros factores que ayudaron a crear un clima de confianza fueron el luteralismo, que enfatiza la ética del trabajo, el estilo de vida austero y la lucha contra la corrupción y la cohesión social. Somos un país muy homogéneo, somos una sola tribu, me dijo Harder, tratando de explicar la escasa diversidad étnica del país, que muchos atribuyen a sus cerradas políticas migratorias. Pero quizás el factor histórico más decisivo para explicar la confianza entre los daneses sean los sucesivos fracasos militares del país, que hicieron que los daneses perdieran parte de su territorio contra Suecia y Alemania, y tuvieron que reinventarse como un país pequeño repleto de desafíos. Nosotros fuimos una vez los gobernantes de Escandinavia y con el tiempo fuimos perdiendo gran parte de nuestras tierras. Después de la última gran derrota contra Alemania en 1864, empezamos a concentrarnos en lo que hoy llamamos la economía del conocimiento, o sea, en nuestras mentes. Las derrotas nos llevaron a buscar una mayor cohesión social porque sabíamos que la próxima derrota sería la última. Entonces, en vez de tratar de reconquistar el oeste de Suecia o la parte que quedó de Alemania, decidimos concentrarnos en nosotros y producir más y mejores productos, explicó. De ahí que las empresas navieras, farmacéuticas y financieras danesas estén hoy entre las más avanzadas del mundo, añadió. Hacia la mitad de nuestra entrevista le pregunté si estaba de acuerdo con Drasted, el ideólogo del partido más izquierdista del Parlamento, en que el modelo de bienestar social de los países nórdicos será sostenible en el tiempo. Yo esperaba que Harder, por ser más de centro-derecha, me dijera que el poder excesivo de los sindicatos y el aumento del gasto público tarde o temprano terminarían con el modelo escandinavo. Sin embargo, su respuesta fue que por supuesto seguiría siendo sostenible. Los países nórdicos somos muy atractivos para la inversión extranjera. Tenemos niveles muy altos de productividad, no tanto en el sector público, pero sí en el sector privado, y es muy fácil abrir una empresa aquí, argumentó. Harder citó los casos de éxito de innovación tecnológica de Maersk, Novo Nordisk y otras empresas danesas y de otros países escandinavos. Pero ¿puede un puñado de empresas eficientes sostener las finanzas de un país que da tantos subsidios a la población?, le pregunté. Sí, porque estamos creando nuevas fuentes de alta tecnología. Los países nórdicos somos líderes en energías verdes porque llevamos varias décadas en ese sector. Y esa va a ser una de las grandes industrias del futuro, ya que habrá una demanda cada vez mayor de energías limpias. Efectivamente, pocas semanas antes, Estados Unidos y la Unión Europea habían anunciado grandes planes para reducir su consumo de combustibles fósiles para el año 2030. Para las empresas de los países escandinavos era una oportunidad de oro para exportar tecnologías verdes. El modelo nórdico es sustentable y lo será cada vez más en el futuro, me dijo Harder. Todo se trata de encontrar nichos y explotarlos. Volviendo a la carga, le hice notar que el sector de la población laboral danesa que trabaja en alta tecnología es relativamente pequeño y que existen dudas sobre si podrá mantener al resto de la población indefinidamente. Harder, a diferencia de sus colegas socialistas, admite que eso puede llegar a ocurrir. El 60% de la población de Dinamarca recibe dinero del gobierno, ya sea porque son empleados públicos pensionados o porque reciben subsidios sociales, señaló. Yo espero que el sector tecnológico, aunque pequeño, pueda seguir pagando por nuestro estado de bienestar, agregó, no del todo convencido, pero es algo que me preocupa. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Cómo salir del pozo, de Andrés Oppenheimer. Les invito a que se suscriban al canal, que comenten la lectura, que le den un me gusta, que la compartan
y que me sigan en mi Instagram. Martes y jueves estoy haciendo unos en vivo que se llaman 5 minutos de psicoanálisis para la vida cotidiana.